Hey, que sopa mi gente, sean bienvenidos otra vez a otro episodio con Truman, entrevistando los candidatos a los diferentes cargos políticos. Hoy estamos con Ariel Juncat, candidato independiente por el circuito 4-1. Es un gusto tenerte aquí, hermano. Queremos preguntarte primero que nada, ¿quién es Ariel Juncat? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por brindarme el espacio para poder hablar con ustedes y definitivamente hablar con la ciudadanía. ¿Quién es Ariel Juncat? Bueno, Ariel Juncat es un joven de 26 años que tiene estudios en ingeniería electromecánica, administración de proyectos, en marketing, en ventas, en plataformas similares a Amazon, en todo lo que es ese método de venta que es un poquito complejo. Además, un joven que ha estado pues, muy comprometido dentro de lo que es la línea cultural. Fui músico por alrededor de 10 años. Sí, de hecho soy instrumentista de trompeta, eufonio, trombón y violonchelo. En grupos de cámara y orquestas sinfónicas. De ahí salté a otra línea social, en líneas de ambiente, recolección de basura, limpieza de playas. En la pandemia pues también brindamos muchas ayudas sociales con los temas logísticos. Una persona pues muy involucrada y dada a compartir con la comunidad, a tratar de ser parte de la solución y no simplemente quedarse criticando desde una red social o desde el resto de la gente. Yo tengo una pregunta, ¿cómo surge esta idea de lanzarse a la política y de buscar ser diputado? Bueno, dentro de mi familia está muy presente el tema político, pero más de la conciencia personal. Es decir, que desde una temprana edad existían debates dentro de la familia hacia los candidatos a presidente, diputado, alcalde, y se cuestionaban mucho las figuras que ya sea o salían electas o que eran candidatos. Entonces, eso inicia ese sentido de responsabilidad. Ya en el 2014 tuve la oportunidad de involucrarme dentro del proceso de elecciones con el Tribunal Electoral, una figura que se conoce como promotor electoral. Y hubo unos incidentes un tanto interesantes con activistas políticos el mismo día de las elecciones. De ahí comienzo a involucrarme activamente dentro de la política, ya de una manera más formal, siendo mayor de edad. En 2019 fui activista y prácticamente colaboré con lo que es la coordinación de la campaña de un candidato presidencial independiente en el distrito de David. Y cuando finalice este proceso, me cuestiono de las figuras que habían sido electas en los gobiernos locales. Estaba muy preocupado dentro de la figura presidencial, a quién íbamos a apoyar, quién podíamos impulsar para que encabezara y dirigiera el país. Y ahí sentía que habíamos descuidado los demás cargos. Y cuando veo las personas que salen electas, prácticamente las mismas familias de los últimos 35 o 40 años, las mismas personas. Y comienzo a ver el resto de los candidatos y eran las mismas personas que venían participando desde hace 5 o 10 años atrás. Sí, porque si te das cuenta, ahorita mismo los políticos lo que están haciendo es postulando a sus propios familiares para que sigan esa línea dentro de la política. Tenemos un feudalismo moderno y siento que hay que romper eso. Cuando comienzo a buscar a quién apoyar, una figura que de repente representase mis ideales, mis intereses, lo que yo buscaba que fuese, que me representara dentro de la asamblea. Estamos hablando de un momento donde Juan Diego Vázquez todavía no había tenido ese boom dentro de la popularidad aquí en Panamá. Comenzaba a dar esos destellos y ese desempeño como candidato independiente. Recuerdo un comentario que surgió durante la campaña que muchas veces toca verse en el espejo cuando uno no encuentra un candidato a quien apoyar. Eso mismo te iba a decir, que no encontraste mejor candidato que te viste en el espejo y dijiste soy yo. Y de ahí levanté la mano, di el paso al frente y comenzamos la conformación de la nómina en la cual actualmente pertenezco con Abdel Torres y Jorge Castillo, donde todo fue alineándose, parecía algo mágico. Cuando ya iba prácticamente a retirarme de mis aspiraciones porque no encontraba con quién establecer una nómina para correr, aparece Abdel invitándome a una reunión. Ya era conocido en ese momento. Ya el nombre estaba rodando dentro de los distintos candidatos y aspirantes. Tuvimos una reunión y pues coincidimos en la mayor parte de las cosas, de que aquí los cambios hay que hacerlos dentro de la asamblea.
para poder exigirle al resto del país. Y posteriormente logramos sumar dentro de este equipo a Jordan, y afortunadamente en ese aspecto considero que estamos alineados con que necesitamos gente buena que llegue a hacer las cosas bien dentro de la asamblea. Por ejemplo, hablando de eso, ¿cuáles son los principales cambios que tú consideras que hay que hacer en el reglamento de la asamblea y demás? Primero, eliminar cualquier tipo de privilegios que tengan los diputados. Pasaporte diplomático, todo lo que son sus dietas exuberantes. O sea, aquí cualquier panameño va a trabajar en una empresa privada o incluso en el Estado y su almuerzo, su cena, su desayuno es cubierto por su propio salario. ¿Qué diferencia tienen los diputados que igual tienen un rol que cumplir, tienen un trabajo y tienen uno de los mejores salarios en el sistema público de este país? Entonces, sacar diariamente para poder subvencionar sus propios costos, y ahí entramos con temas de seguridad. Un diputado no tiene por qué tener seguridad en este país. Si se supone que fue electo por la población con ese respaldo, y aparte, para representarlos, pues debería estar con esa misma cercanía con el pueblo que lo eligió. Lo del tema del transporte, las líneas telefónicas, eliminación de todas aquellas planillas. Yo soy del tipo de personas que considero que la Asamblea debe tener una base de datos de asesores, de la cual todos los diputados, en caso de requerir alguna orientación sobre un tema, nosotros no somos todólogos, disponga de esta base de datos y el contrato con esos asesores sea en carácter de servicios profesionales por el tiempo definido del proyecto, no nombrados en una planilla de manera permanente. O sea, además, cuando hablas de base de datos, te refieres, ¿tú piensas que estaría bien tipo recaudar cada informe, cada documento, así, por lo menos en una página web donde... Por ejemplo, en el caso de ustedes que son estudiantes de Derecho, ¿no? Ustedes se gradúen, se especializan en una línea de Derecho. Yo no soy abogado, entonces voy a necesitar un asesoramiento de un jurista para poder desarrollar de repente una ley que modifique el sistema penal de prisión, por ejemplo. Entonces yo voy a buscar un penalista que tenga el currículum para poder trabajar en ese proyecto de ley. Obviamente, cada diputado yo considero que debe tener su equipo de trabajo que le colabore en determinadas áreas, pero con temas específicos, entonces que disponga de una base de datos común y que todo el mundo tenga acceso a él. Todo el mundo tenga acceso a él. Si tú quieres aplicar, tú vienes, entras, colocas tu currículum y tienes la posibilidad de que el día de mañana de la asamblea se te llame para brindar servicios profesionales. Y eso para cualquier disciplina en este país. Pero aparte de eso, los otros privilegios, eliminarlos por completo. Por completo. Para mí son elementos innecesarios y dentro de eso entramos ya, por ejemplo, con lo que es el tema de la prueba idónea que se le exige a los diputados para poder ser juzgados, los fueros penales electorales, y quizás lo único que yo retendría, porque eso también está ya elevado a nivel constitucional, lo del tema de la responsabilidad de determinados comentarios, pero siempre y cuando no se involucren ataques personales desde la cruz del diputado. O sea, que pueda referirse o opinar sobre cualquier tema con la tranquilidad de no ser judicializado por eso, pero siempre y cuando no sea un ataque dirigido hacia una persona o hacia alguna persona jurídica dentro del país. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de tus propuestas? ¿Qué tienes en mente y cómo planeas llevarlas a cabo? Bien, fuera de lo del panorama pues, del reglamento interno que ya hemos abarcado por algunos detalles sobre eso, he querido concentrarme en 5 puntos que, vamos a decir, son muy fuertes. Lo que es el tema de trabajar en la modificación de cómo se calcula la tarifa eléctrica en Panamá. Para aquellos que les guste la matemática, pues la tarifa eléctrica en Panamá es una fórmula en la cual, dependiendo de qué tipo de energía, si es energía hídrica, solar, eólica o de combustibles fósiles, se les va asignando determinados precios y asimismo va variando la tarifa. Entonces, el objetivo es modificar la forma que se calcule esto y que vaya más de forma estacional. Por ejemplo, en invierno que disponemos de más generación hidráulica, es lógico que en Panamá tengamos una tarifa más baja. Entonces, cuando tenemos ese periodo que está establecido por los institutos de meteorología de Panamá, pues se utiliza, vamos a decir, la tarifa A que le da prioridad
a las energías de carácter renovable que son considerablemente más económicas. Entonces, como panameños vamos a tener una tarifa más baja. En el periodo de verano, entonces se hace el ajuste para que el impacto no sea tan grande cuando comenzamos a disponer de fuentes de combustibles fósiles, por lo que sea Montercé, diésel, gas natural, que son fuentes ligeramente más caras, algunas considerablemente, otras un poco más económicas, como lo que es el gas natural. Pero tener estas opciones, cosa de que las personas lo que puedan ahorrar en periodo de invierno, pues se vea compensado en el periodo de verano, pero que a su vez sientan ese alivio dentro de la tarifa y no que sea definido por un valor marginal, que es lo que ahorita no se utiliza, donde todas estas energías hidráulicas son cobradas por el valor más alto que en ese momento, de la máquina más alta que haya entrado. Por ejemplo, si entra una de Monterrey, que es una de las más caras, todas las hidroeléctricas de pasada cobran con el valor de esa planta de generación. Entonces, eso nos va a permitir definitivamente tener costos mucho más bajos de Y sabes, eso es importante porque dicen que aquí en Panamá tenemos una de las tarifas eléctricas más altas de Latinoamérica. Exacto. Esto también debe ir de la mano con una apertura del mercado. Se dice que en Panamá hay 2 empresas de generación eléctrica, pero realmente ambas pertenecen al mismo consorcio. O sea, tenemos un monopolio dentro de Panamá. Son la misma vaina, pero con diferentes nombres. Totalmente. Otra de las propuestas, por ejemplo, va a exigir a instituciones como el IDAM que se establezcan lo que es sistemas continuos de monitoreo e implementar tecnología dentro de los sistemas de acueducto. En Panamá tenemos un serio problema con el servicio de agua potable. No sé exactamente en qué comunidad viven, pero estoy seguro de que han escuchado de comunidades como Las Lomas, Pedregal, San Cristóbal, de personas que no tengo agua, tengo que pararme a las 2, 3 de la mañana para poder llenar los tanques y poder utilizar agua durante el día, a las 2, 3 de la mañana para poder lavar. Pues resulta que la gran mayoría de los potabilizadores producen más agua de la que la población consume. Esta ni se baña porque no tiene agua. Y no es un problema de generación, es un problema de gestión. Y sabes, eso es un tema que tocar ahí porque supuestamente, según se dice, no tengo nada confirmado, hay personas que alquilan los carros cisternas o no sé cómo es que se llama para llevar agua a las comunidades que no lo tienen. Entonces, sabes, eso ahí es plata, presupuesto y demás. ¿No? Y sabes, la gente pagando recibos de agua, o sea... y si no pagas, van y te cortan el agua, que igual no recibes. Y sabes, no recuerdo, era una barriada, no recuerdo específicamente en qué lugar era. Las personas de Irán habían cerrado como una bomba que permitía el flujo del agua, entonces los mismos residentes la habían abierto, habían quitado la tapa para abrirla y entonces ya todo el mundo tenía agua. O sea, a los días llegó el Irán, puso la tapa y se dio esa vaina de que, ¿cómo se llama eso? Con soldadura y demás vainas, o sea, para evitar que la población la volviera. Una de las... No sé si saben cómo funciona, por ejemplo, el sistema de transmisión eléctrica en Panamá. El sistema de transmisión es algo maravilloso desde el punto de vista de automatización. Desde una oficina en Panamá se pueden controlar todas las hidroeléctricas, o por lo menos la gran mayoría de ellas, para que entren o salgan. Todo el sistema de transmisión, cada una de las subestaciones se puede controlar desde una oficina. La idea es exigirle al IDAM que eso mismo sea utilizado dentro del IDAM. Saber cuánta agua está pasando por la tubería madre. Yo estoy seguro que en este momento vamos aquí a la dirección del IDAM y no tienen idea cuánta agua se está consumiendo, no generando. ¿Cuánta agua se está consumiendo aquí en la vida? Entonces, existen equipos especiales que ayudan a retener la presión y permiten que en áreas más elevadas, que es donde generalmente no hay agua, tengan entonces el suministro con las presiones adecuadas. Aquí muchos alcaldes salen, hay que hacer una potabilizadora nueva y la vamos a hacer allá en el valle, y otro dice que la van a hacer en el río David, y el otro que van a ir a Hualaca. Pero la realidad es que no necesitamos otra potabilizadora. Bueno, los ríos secándose. ¿Tú no viste una noticia reciente en que el río Piedras se secó y se veían todos los peces así entre las piedras? Sí. Y de ahí incluso entramos con el tema de la generación eléctrica y las licitaciones, que creo que es necesario revisar mucho de esto. Sí, porque sabes, también es importante no dañar los recursos naturales, o sea, en el camino en el que se llega a eso. Y teniendo un país donde el recurso verde, creo que nuestro principal capital
Si la lo vemos naturaleza. en todo sentido, logístico, turístico, incluso por nuestra propia salud. Bueno, otra de las propuestas, impulsar lo del tema de, o sea, gestionar los fondos para lo del tema del oncológico aquí en Chile. Principalmente, pues, viendo temas estadísticos donde gran parte de la población que viaja al Instituto Oncológico en Panamá o es de Bocas del Toro o es del sector de Puerto Armuelles, y aquí podríamos con facilidad recoger muchos de los pacientes de provincias centrales, de Bocas del Toro, Chiriquí, y evitar, o sea, ya de por sí el tratamiento del cáncer es algo pesado, y que tengan que movilizarse ya, pasar trabajo, bueno, que esté en un entorno más familiar para ellos, porque la verdad que el estilo de vida que tenemos en el interior es completamente distinto al de la ciudad. Y si ya estás pasando trabajo, tener que vivir ese shock, pues por lo menos que tengan una alternativa para poder recibir un servicio de calidad dentro del país. Otra de las líneas, queremos ver lo del tema de medicamentos. Una cosa, disculpa que te interrumpa. Hablaste de gestionar un transporte para las personas que tengan que ir a Panamá. También, porque... Bueno, actualmente eso es contemplado dentro de la Caja del Seguro Social para los asegurados. Yo lo veo más que nada quizás en... O sea, que ya la propuesta está como en la mesa. No, eso ahorita mismo a los pacientes se les cubre ya sea o pasaje por autobús o pasaje de avión, sus hospedajes, pero limitan mucho este apoyo. Ahí hay que despolitizar ese tema. Sí, porque yo conozco personas que se han ido, pero sabes, con sus propios ingresos. Y los gastos son elevadísimos. Y eso también beneficiaría a aquellas personas que de repente no quieren disponer de los apoyos que da el Estado en este aspecto, sino que, bueno, yo tengo la posibilidad de cubrir mis gastos, pero obviamente una estadía en Chiriquí, en un hotel, en un motel, en un Airbnb, va a ser mucho más económico que si se van a la capital. Los almuerzos, cenas, todo es mucho más caro que en el interior. Entonces vamos a poder brindarle una alternativa a la población para que tengan esa calidad dentro de un proceso tan traumático como lo es un tratamiento contra el cáncer. Queremos atacar también lo del tema de los medicamentos, realizar la apertura para que entren en Panamá lo que son medicamentos que ya tengan aprobación por la FDA en Estados Unidos y la organización en Europa. Son organizaciones que tienen procesos mucho más rigurosos que en Panamá. Y todavía vienen esos mismos medicamentos, entran en Panamá y tienen que sacar su registro sanitario, cuando ya en países de primer mundo han permitido la entrada de estos medicamentos. Entonces eso va a permitir abrir el mercado, abaratar costos y mejorar las propias cadenas de suministro del mismo estado. ¿Por qué usted cree que le pone muchas trabas a traer los medicamentos acá? Lastimosamente existen intereses económicos dentro del mercado de los medicamentos, así como se habla desde el punto de vista conspiranoico, vamos a entrar dentro de ese tema, que hay empresas que financian determinadas enfermedades en países para que se proliferen y vender la cura. Acá no creo que llegue a ese extremo, pero definitivamente hay empresarios que influyen políticamente, o sea, con su capital económico, para tratar de que las leyes sean hechas a la medida. Entonces, permitirles a ellos manejar los temas con las licitaciones del Estado, que son millonarias, y el tema directamente con sus propias casas farmacéuticas, y existen esos intereses económicos donde la mayoría de los políticos que han llegado pues se ven rendidos hacia estas figuras porque son los que les financian sus campañas. Y ahí es donde es necesario romper ese sistema, realizando una verdadera apertura del mercado. Hablando de todo un poco, ¿te consideras de izquierda o de derecha? Me considero más de derecha. ¿Por qué? Muchos de los programas sociales que se implementan, por lo menos en Panamá, siento que contribuyen a la decadencia que tenemos en el país. Yo creo mucho en la meritocracia. O sea, si una persona tiene los méritos para tener algo, pues que se le brinde entonces el apoyo, pero que sea más como tipo un préstamo, un financiamiento largo. O sea, te vamos a dar el capital, pero tú en determinado tiempo flexible pues, le vas a retribuir de alguna manera al Estado.
Para mí un subsidio debe estar enfocado en que el Estado lo vea como una inversión de capital. Entonces lo coloco así, una beca para un estudiante. Si yo, por ejemplo, te apoyo a ti para que estudies tu carrera de Derecho, yo espero que en un par de años, si tú llegas a ser independiente, tú declares renta, tú pagues impuestos, emplees personal y a su vez me ayudes a generar riqueza, me ayudes a generar plazas de trabajo, pero tú también aportes al Estado. Y quizás yo directamente no te habré cobrado la beca, pero dentro de tu labor como profesional estás retribuyéndole al país en muchos otros elementos. O sea, muy buena visión, ¿sabes? Porque eso de verlo como una inversión tiene mucho sentido, se me hace mucho sentido. Y ahí podemos entrar en cualquier otra área, AMPIME, los programas del MIDES, por ejemplo, vamos a verlo algo más social, programa Ángel Guardián, donde se le brinda el apoyo económico a una persona que cuida a alguien de tercera edad o que se encuentra convaleciente de salud. ¿Cuál es el ahorro para el Estado? Porque ahí es más que nada un ahorro, que esa persona no entre en un estado crítico de salud que después nos vaya a generar a todos nosotros gastos mucho más elevados dentro de los centros de salud o directamente en un hospital. Entonces, al final, cada aporte que da el Estado tiene que verlo como una inversión. Obviamente una inversión a largo plazo, pero sigue siendo una inversión, algo que de una u otra forma esperamos retribuir. Yo quiero hablar sobre, en la materia de desempleo, dar un dato de que en Panamá existen alrededor de 156.000 personas desempleadas, o sea, son un 7,4% de la población activa, de que ronda entre los 16 y los 50 años. ¿Qué haría usted, pues, si llegase a ser diputado, para solucionar este problema? Bueno, primero que nada, creo que necesitamos atacar primero la educación. Lastimosamente, dentro de los colegios no se brinda una verdadera orientación vocacional sobre las carreras que se necesitan a nivel mundial, no solamente en Panamá. No se le brinda una orientación de, bueno, el estudiante qué vocación tiene y cómo él puede aprovechar esa vocación dentro del mercado. Se tendría que mejorar primero el sistema educativo. Primero el sistema educativo, para entrar con el tema de desempleo, porque en Panamá, por ejemplo, tengo un compañero que trabaja directamente con las empresas de generadoras eléctricas, con hidroeléctricas. Pero resulta que él está necesitando mucho personal capacitado dentro de mi área. Pero el personal que está saliendo egresado no cuenta con las capacidades para poder cumplir lo que él necesita. Entonces es un tema que es necesario que las personas tengan la competencia primero para poder insertarlos en sus puntos finales. Sí considero apropiado, por ejemplo, he escuchado algunas propuestas que sea mi primer empleo, mi primera chamba, da igual, al final el objetivo es brindarle pues algún tipo de incentivo a las empresas para que empleen personas recién graduadas. He escuchado tiempos muy prudenciales de 2 años, ya que 2 años te brindan estabilidad económica que te permite aplicar a muchas cosas. Entonces, me parece una buena hoja de ruta para comenzar a abordar ese tema, brindándole incentivos fiscales a las empresas, sobre todo aquellas que se encuentran bien consolidadas. Además, me iría mucho también con instituciones tipo AMPIME. Es necesario promover la micro y pequeña empresa. O sea, al final, esta es la posibilidad de poder generar empleo directamente en nuestras comunidades, tanto a las personas profesionales como a los que no. Y que este sea realmente el soporte del país. Quitarle ese peso al Estado, que es el principal empleador del país, y pasárselo a esas micro y pequeñas empresas que puedan crecer. Y si una persona, por ejemplo, establece un salón de belleza, que se le brinde la posibilidad de expandir y de repente por la clientela ya va a necesitar 5 o 6 estilistas más, pero va a generar riqueza, va a generar empleo. Y aún en estos espacios técnicos tratar de que se le brinde un carácter profesional a ese empleado. Si es estilista, pues tratar de que se le brinden los recursos para que sea un estilista profesional. Que tenga sería como un préstamo o algo así. Se manejaría, por lo menos con los micro y pequeños empresarios, a razón de un préstamo blando. Queremos empezar con las preguntas un poquito más acerca de credibilidad. A ver, ¿cómo financias tu candidatura?
Bueno, en el periodo, primero hay que aclarar que nuestra candidatura consta de 2 periodos. El periodo de recolección de firmas y posteriormente pues lo que es la campaña general. Durante el periodo de recolección de firmas fue un tema mixto, fondos personales junto con donaciones de carácter privado, aportaciones tanto de, por ejemplo, Abdel Torres, que figura pues, como uno de los miembros de la nómina que está mejor económicamente. Además de eso, nosotros logramos en aquel momento establecer determinadas alianzas con movimientos independientes dentro de Panamá que nos apoyaron durante este periodo. Una vez finalizado el proceso de recolección de firmas, pues el proyecto que ellos esperaban impulsar terminó. Y el periodo de campaña pues ha sido principalmente de aportaciones eminentemente personales y mucho voluntariado. O sea, las personas que se han integrado a apoyarnos, de repente con apoyos logísticos, apoyo en insumos de algunas cosas, pues ha sido un tema ya directamente de personas que se han empoderado de la campaña. Han sido estas situaciones en ambas situaciones. ¿Tienes algún familiar en algún cargo público, político, etcétera? Bueno, dentro de primer, segundo y tercer grado de consanguinidad, no, ni tampoco de afinidad. Sin embargo, se me consulta mucho por un magistrado de tribunal electoral que también ha pedido Junca. Y resulta que todos los Junca en Panamá tenemos un ancestro en común que es mi bisabuelo. O sea, todos los Junca en Panamá somos familia. Él vendría siendo un primo segundo o algo así. Sin embargo, ocurre que mi padre llega hace más de 50 años a la provincia y se establece. Y mi comunicación con el resto de mi familia ha sido prácticamente nula por temas de distancia geográfica. Y vine a enterarme que tenía un primo que era magistrado del Tribunal Electoral cuando lo anuncian como magistrado del Tribunal Electoral. Para mí, o sea, fue Pero antes de eso no había ninguna conexión. No lo conocía. No tenía, o sea, yo lo vine a conocer en un evento de la Cámara de Comercio de aquí, en Chiriquí, donde lo trajeron hace poco para un conversatorio y se me extendió la invitación. Y en ese momento, cuando ya había finalizado, yo, ¿qué tal? Ariel Junca, mucho gusto. Y él mismo se quedó así extrañado, se me quedó así. ¿Cómo dijiste? Junca. Y comenzó entonces como a tratar de buscar dentro del árbol familiar por dónde. Que, no, yo soy el hijo de Toño, así le dicen a mi padre. Ah, sí. El man me quedó, primo. Que entonces, no, pero si tú eres primo mío. Y dijo, incluso entre broma y serio, dice, ni siquiera sabía que yo tenía un familiar mío corriendo para un cargo y para diputado. Y bueno, ese fue más una casualidad. Esa ha sido la única conexión que he tenido con él. Y casualmente, pues, por ese tema del apellido, muchos temas con el Tribunal Electoral yo trato de ser muy recto con los documentos que se presentan, con las aclaraciones, porque trato de que no se me brinde un trato especial por el hecho de que piensen que existe pues alguna familiaridad directa con Alfredo. Hablando del panorama ahorita de los presidentes y esto, ¿cuál le parece mejor ahorita mismo? Y luego, ¿cuál le parece peor? ¿Y por qué? Bueno, peor podría hacer un listado. Empezando por el actual gobierno, el candidato que brindan, pues me parece que definitivamente ha tomado a relajo el tema de la candidatura. El 4x8. El 4x8 y haciendo mofa de eso en cada momento, siento que es burlarse de la seriedad de este momento y de la inteligencia de la población. Lo siento una completa falta de respeto la mayor parte de las veces que sale a hacer alguna declaración, mete las patas. Pero tienes que admitir que los memes están buenos. Por lo menos para reírse y ojalá que en el debate, en este último debate, pues, aporte por lo menos algo de diversión. Creo que es lo único que sí, es lo único que llega a aportar realmente. De ahí hace un debate entretenido, ¿sabes? La segunda persona pues colocaría al candidato de Real. Siento que como persona no es el tipo de dirigente que yo quiero en un país, una persona que sea así de prepotente,
y menos Que si está no se respaldando muestre en a los debates. un prófugo de la justicia panameña. Y además que el tipo es medio totalitario, ¿sabes? ¿Recuerdas la frase que soltó? De que el gobierno es el que más... Aunque se equivoque, el gobierno manda. Y no digo que una persona o un gobierno es perfecto, pero si se equivoca tiene que tener la capacidad de poder rectificarse y hacer las cosas de la manera De hecho, correcta. el gobierno solamente funciona como, por decirlo así, un administrador, o básicamente las personas que están dentro son como un empleado del pueblo. Exacto. De hecho, el gobierno no manda. Dice la Constitución que el poder público emana del pueblo. Exactamente. Y que es representado o que es ejercido a través de los representantes, ya sea en cada uno de los gobiernos locales o ejecutivo o legislativo. Lo que hace realmente el gobierno es, bueno, en primera, hacer que Es un administrador del Estado. Exacto. Y también, o sea, como decir, es el que se encarga de hacer valer la ley y de administrar todo lo referente a los bienes del Estado, los ingresos y demás. Eso es lo que hace el gobierno. Pero realmente el que manda es el pueblo. De ahí, bueno, hay dos figuras que me parecen que brindan o que podrían brindar tranquilidad a este país. Uno, que estoy seguro que va a ser algo muy controversial, tomando en cuenta de que pues, ya ha sido presidente. Pero me gusta ver las cosas en blanco y negro. O sea, no digo que fue una gestión perfecta, pero hay elementos positivos dentro de esa gestión que siento que podrían brindar tranquilidad en el próximo quinquenio. O sea, la caída que va el país podría verse frenada y podríamos tener algo de estabilidad social. Y la otra parte, que ya se imaginan de quién estaba hablando, y la otra parte pues, del tema de las propuestas que brinda, digamos que es lo que yo profundamente quiero para el país. O sea, es como me decía una profesora días atrás, que es la cartita de Navidad que ella hace cada fin de año de lo que quiere para Panamá. Lo siento exactamente de esa manera. Pero asimismo cada uno hay un elemento en común que me brinda desconfianza y es el círculo que está alrededor. Entonces creo que me toca evaluar cuál de los dos círculos Queremos nombres, necesitamos nombres. realmente entre Lombana y Martín, cuál de esos dos círculos que lo acompañan Mucha gente va a está trabajar en beneficio de la población, porque recordemos que un presidente no trabaja solo. Un presidente tiene que acompañarse de ministros, tiene que acompañarse de Como directores. dicen, es que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Exactamente, y lastimosamente los dos están rodeados de personas que para mí tienen muchas cosas pendientes con la población. Y ahí es donde me falta ese punto de seguridad. Ojalá dentro de los días que faltan para las elecciones podamos definir esa situación y que el mismo pueblo, tenemos un 25% de indecisión dentro de las encuestas, que creo que puede andar más o menos en lo que nosotros hemos visto en la calle por esa cifra. ¿Sabes? Mucha gente tiene ese dilema, siempre están entre Martín o Lombana. La verdad no podemos opinar mucho aquí, Y pero... estoy seguro que la indecisión viene ni siquiera por las personas, porque ambos probablemente proyecten mucha confianza, pero el círculo social en el cual ellos se han manejado su campaña es lo que genera esa desconfianza. Y ahí es donde siento que, tal cual como decía Gabriela, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo siento también que por lo menos alguien que ya haya pasado por el poder no tiene mucha credibilidad, que digamos. No sé, ahí entra el tema aquel de que ya tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Y sabes, por ejemplo, ¿cómo piensas obtener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre? Definitivamente. Yo tengo otra pregunta un poco, bueno, sobre ideología de género. Ok. Yo estaba comentando ahorita a él sobre las leyes en beneficio de las mujeres, porque siento que tienen bastantes privilegios y esto del Ministerio de la Mujer. ¿Usted cree que esto es necesario o se debería eliminar? Para mí el Ministerio de la Mujer es una cuna de proteínas y que no se malentienda. Yo estoy a favor de la igualdad de género, sobre todo en entornos laborales, en entornos sociales. O sea, para mí el hecho de que alguien sea una persona ya de por sí debe contar con los mismos privilegios y derechos que el resto de la población. No importa si es hombre, mujer, amarillo, negro, rosado, no importa.
Las leyes deben ser iguales para todos. Deben ser iguales para todos, deben ser aplicadas para todos, los beneficios deben ser brindados con las mismas oportunidades para todos. Y yo sí tengo cierto tema con, por ejemplo, lo del tema de las cuotas que se le exigen a determinadas empresas. El hecho de que se obligue a un empresario que al final está llevando un negocio, que contrata a una persona simplemente por el hecho de ser mujer, creo que estamos rompiendo casualmente ese tema de paridad. O sea, si yo siendo empresario, yo quiero competencia. Si yo quiero a alguien que me maneje la caja, yo quiero a la mejor persona que tenga la posibilidad de manejarme eso. Por mérito. No y por ahí de repente, privilegio. por ejemplo, me agrada la idea de muchas empresas que reciben los currículum sin nombre, reciben los currículum sin fotos, para ver directamente la Como en experiencia y el potencial que tiene la persona, indistintamente si es hombre o mujer, y se toma la selección en función de sus capacidades. Lo mismo dentro del plano político. Y ahí peor, porque tú no puedes obligar a la población a que tiene que escoger un representante, un alcalde, un diputado, porque es mujer, o que tienes que exigirle al partido de que tiene que colocar una persona. Claro, debería ser por lo que aporta la persona, no por el género. Y también hay muchas veces se quiere hacer ver como que la mujer no tiene participación política cuando realmente no tiene nada que ver con si es mujer o si es hombre, sino que realmente, de forma general, la mujer no se involucra tanto en la política, no es tanto su naturaleza. Y de repente, por ejemplo, ahí se pueden tomar iniciativas para promover esa participación, más no exigir. Exacto. O sea, yo te brindo, por ejemplo, las capacitaciones para que tú te formes políticamente, para que puedas manejarte bien dentro del público, para que tengas una adecuada gestión dentro de tu vida personal y la vida política. O sea, son muchos elementos que pueden ser herramientas para empoderar a la mujer de que, bueno, si quieres tirarte para alcaldesa, para representante, para diputado, pues que tengas la posibilidad para hacerlo y las herramientas para poder competir dentro de este entorno, pero no desde el punto de exigencia. Y ahí incluso entramos dentro del tema de los candidatos libre postulación. A nosotros se nos exige obligatoriamente una paridad de género. Acuérdate lo que hablamos a con todos los candidatos, excepto para los presidenciales, se les exige que su compañero de lista tiene que ser del género opuesto. Si el principal es mujer, el suplente tiene que ser hombre. Si el principal es hombre, la suplente tiene. Y eso, pues, a nosotros nos colocó en una situación donde nos encontramos mujeres profesionales, incluso mejor capacitadas que los propios candidatos. Entonces tenemos estos casos puntuales en Estados Unidos donde sí es una violencia de género, o sea, se está cometiendo un acto en contra de un grupo específico por su condición, en este caso de orientación sexual. Pero yo quisiera ver en Panamá realmente de la cantidad de feminicidios que ocurren, ¿cuántos son por la condición de ser mujer? ¿Cuántos son reales? ¿Cuántos son realmente por esa condición? Entonces, mira, si te pones a ver, inclusive legalmente hay mucha desigualdad, por lo menos en el Código Penal, en el artículo 131, si te pones a ver las condenas para los homicidios solamente son de 15 a 20 años si se trata de un hombre, ¿no? Pero también mencionan los agravantes, uno de ellos que es ser mujer, le dan de 20 a 25 años por matar a un hombre, ¿entiendes? Solamente por la simple condición. Sí. Entonces, ahí definitivamente es un tema que ahí no es que realmente tengan que bajarla, es lo que tienen que hacer es igualarla al hombre. Si por asesinar a una mujer te dan de 20 a 25 años, porque también sea igual para el hombre. Si matas a un hombre que sea también igual para 20 a 25 años. Establecer las mismas penas, las mismas condiciones. Que sea igual. Y sobre todo, trabajar mucho en la prevención de uno de los mayores, las mayores situaciones, el tema de delito por violencia doméstica. Entonces, trabajar en la prevención de eso y brindar las herramientas adecuadas para prevenir este tipo de incidentes. Bueno, hablando del gobierno actual, que sabemos todos que lo corrupto que es. Definitivamente. ¿Cómo usted piensa que se podría acabar con la corrupción? Es un tema un tanto controversial, porque considero que es necesario atacar nuevamente el tema educativo.
La corrupción no empieza por tener diputados que quieran enriquecerse, que quieran dar dinero, que tengamos alcaldes que quieran enviar fondos y las ayudas sociales. Empieza desde la casa. Cuando tú escuchas a una persona que dice, yo en caso de llegar a ser diputado, y disculpen la palabra, así mismo dice, yo no sería el más pendejo y yo también aprovecharía y recibiría mis maletazos. Ahí empieza el principal problema dentro de la corrupción, en cada uno de nuestros hogares y el llamado juega bien. Algo que me gustó, por ejemplo, dentro de la historia en Japón. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se reinventaron por completo, pero una de las primeras cosas que atacaron fue su sistema educativo. Y la primera etapa de educación, la educación primaria, iba enfocada más en una educación en valores y ética hacia los estudiantes. ¿Por qué? Porque el japonés creía que ese estudiante era la persona que podía ser moldeado dentro de la sociedad. Ya sus padres tenían una idiosincrasia, el buen panameño, el loro viejo no da la pata. Entonces, este estudiante cuando pasaba a secundaria se le exigía dentro del colegio, allá con jornadas extendidas y demás, que tuviese ese mismo comportamiento ético, moral, y se hacía mucho énfasis en eso. Cuando estos niños pasaban a ser los padres, entonces se invertía el ciclo. Y ahora eran los padres egresados de ese sistema educativo basado en valores que eran los que inculcaban a sus hijos y se reforzaba en la escuela. Inicialmente se esperaba de que pues, los niños comenzaran a influir en sus padres. Por ejemplo, iban en la calle y el padre se encontraba, no, eso no es suyo, y lo hiciesen público y le exigieran, entonces los valores que se le estaban enseñando en la escuela se les exigieran a sus padres. Quizás no todos cambiaron, pero ese trabajo generacional, cuando llegó su momento, les permitió con la futura generación trabajar de una mejor manera y con una ética mucho más adecuada, disminuir los elementos de corrupción dentro de la propia sociedad, y a su vez transformaron el Estado. Ahora, una de las formas que yo considero que se resolvería la mitad de los problemas es eliminando los privilegios que tienen aquí nuestros políticos y realmente teniendo certeza de castigo. O sea, si nosotros no comenzamos a tener la certeza de castigo, sobre todo para los delitos de corrupción en Panamá, va a ser por gusto. Porque muchos niños, muchos jóvenes ven que el político que vive enfrente de su casa, en cuestión de 5 años pasa de tener una casa que le costó, vamos a decir, $80,000, ahora le cuesta $500,000, con piscina, retaqueada en aire acondicionado, y dice, si él roba, lo investigan y no le pasa nada, pues yo también puedo. Quizás en menor medida, con otro tipo de delitos, pero ese es el ejemplo que le estamos dando a las nuevas. No, y así se ve la política, como corrupción, como sinónimo de corrupción. Y por eso muchas de las personas jóvenes no quieren involucrarse. Aquí tenemos, es mentira que la mayoría de la población en Panamá es mala, si no posiblemente hubiésemos estado en una situación como la viven muchos países en Asia, donde, por ejemplo, las mafias son los que manejan toda la economía, manejan la política, manejan cada uno de los entornos, y la población se debe realmente a la mafia en vez de a su propia vida. Entonces, en Panamá todavía hay mucha gente buena. Lo que necesitamos es que tomen ese valor para involucrarse y esa responsabilidad, porque al final es un tema de responsabilidad social que tenemos con nuestra propia patria. Claro, sí se puede hacer buena política, no tiene por qué ser corrupta ni nada. Yo siento que las personas tienen esta visión del político y ya desde ese momento se mancha. Sí, la cantidad de casas que en estos meses he recorrido que me la cierran, político, yo no quiero saber de ustedes. Y personalmente me molesta, me duele, porque a lo largo de mi vida yo he sido una persona bastante ejemplar. Todo el mundo ha cometido, como quien dice, por ahí uno u otro desliz. Nunca he robado a nadie, nunca le he quitado a nadie el pan de su boca. Pero, por ejemplo, qué sé yo, robarme un alto, eso es un acto de corrupción, eso es una infracción de tránsito. Entonces, esos pequeños elementos
y que a uno lo vengan a juzgar igual que las personas que le roban a cada uno de los panameños de este país y que son responsables de muchas muertes. Eso me gusta de repente del sistema filipino, que ellos condenan a sus políticos en función de las muertes que generaron sus actos de corrupción. Y en función de eso establecen las penas para cada uno de ellos. ¿Tienes alguna otra pregunta tú? Sí, ¿usted recomienda votar en plancha o votar selectivo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo funcionaría? Bien, sí hay una diferencia. Dependiendo de lo que decida la persona, primero que nada, porque tiene la libertad de escoger cualquiera de los dos. Desde el punto de vista político, el voto en plancha en Panamá es muy poderoso porque al momento en el que se hace el escrutinio, el conteo de votos, hay un momento en el que ese voto se multiplica y le brinda oportunidad a otros candidatos para poder también ocupar, vamos a decir, si en la nómina de nosotros está Abdel, estoy yo, está yo, se supone que los tres estamos en una lista porque compartimos determinada ideología. Y la idea de una nómina es que las personas puedan elegir esa ideología que los represente dentro de la asamblea. Entonces, al votar en plancha está diciendo de que quiere que más representantes de su selección los puedan representar, o sea, representen la ideología que esa persona ha escogido dentro de la asamblea. Por otro lado, si la persona, por ejemplo, tiene un tema de simpatía personal y dice, bueno, a mí lo del tema ideológico o de pensamiento no me interesa tanto, sino que tú eres la persona específica que quiero que me represente en la asamblea porque tú me has demostrado que tienes los valores, que tienes la competencia y te conozco desde hace X cantidad de años. Entonces ahí entra aquella validez del voto selectivo, porque la persona directamente está apoyando a quien quiere que lo represente. Entonces, en función de eso, más que nada, si yo quiero, por ejemplo, yo digo que mi nómina está integrada por gente buena, si yo quiero que gente buena me represente, entonces yo voy a ir por un voto en plancha. Si yo quiero que sea fulano de tal específico dentro de la nómina, que hay gente buena, porque esa es la persona que yo conozco desde que era un bebé y sé su crianza, sé cómo ha sido, entonces ahí tiene validez el voto selectivo. Bueno, ¿tienes otra pregunta? Bueno, sin más, creo que esto ha sido todo por hoy. Dile algo a la población, queremos escucharte. Y deja tus redes sociales también. Claro que sí. Bueno, primero las redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram aparezco como ariel.junca, Junca. En TikTok aparezco igual, Ariel Junca, y en Facebook también Ariel Junca. Sumamente sencillo. Ahí pues hemos recopilado gran parte de las experiencias a lo largo de esta campaña y también dejamos plasmadas nuestras posturas, críticas y propuestas que deseamos implementar dentro de la asamblea. Además, pues ya estamos muy cerca del 5 de mayo. Es momento que tú, davideño, tomes la decisión de seguir con las mismas personas que nos han representado por más de 35 años, que no han representado un cambio para nuestro distrito, no han representado un cambio para nosotros como sociedad. O escojas nuevos actores que no venimos manchados con esta política tradicional, que tenemos toda la voluntad de hacer las cosas bien. Tenemos la energía, tenemos la voluntad. Lo único que nos falta es ese respaldo del 5 de mayo para tener por lo menos un diputado independiente. Pero tenemos la posibilidad por primera vez de llevar 2 independientes en el circuito 4-1 el próximo 5 de mayo. Al final, la decisión está en tus manos y que sea de esta nómina. Así que, sin más, no queda más que pedirle un gancho al 11 para el 5 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos.